Hoy vamos a hablar de legislación de tránsito y seguridad vial. Dentro de lo que es legislación de tránsito y seguridad vial, tenemos tres factores que son importantes dentro de lo que es la conducción, peatón, pasajero. Tenemos el ambiente, el vehículo y el ser humano, que son los tres factores que interactúan en la vía pública. Y ellos se ven afectados generalmente por factores externos, que son, por ejemplo, el uso de las vías, las condiciones climáticas que se generan en el entorno, en el ambiente. Tenemos las políticas de transporte, el crecimiento económico, los marcos legales vigentes y los factores socioculturales, ¿cierto? Afectan directamente al ambiente donde nosotros circulamos, ¿cierto? Al tránsito que tenemos día a día en la vía pública. Dentro de los tres factores que revisamos en primera instancia, tenemos el ser humano, ¿cierto? Que es uno de los más importantes, sin dejar de desmerecer cierto el medio ambiente. ¿Por qué se habla del ser humano que es el más importante? Porque toma los tres perfiles diferentes que vemos acá, que es conductor, peatón y pasajero. Ya, por lo tanto, en resumen, es el que toma los tres perfiles y que mueve, ¿cierto?, los sistemas de tránsito y transporte público. Las personas somos procesadores constantes de información con poder de decisión. De hecho, acá hay una información relacionada a la CIAT de Carabineros de Chile que dice que el ser humano es responsable del 94% de los accidentes de tránsito. Generalmente esto pasa porque tomamos acciones o conductas peligrosas en la vía por distintos factores, ya sea por desconocimiento o simplemente por falta de motivación, o a veces podremos tener alguna discapacidad física o mental que no nos permita poder tomar buenas decisiones en la conducción. De ahí este párrafo para mí personalmente es muy importante, que las personas tenemos poder de decisión. Por lo tanto, muchas veces depende de la decisión que tome una persona, un conductor, un peatón. Evitar un accidente muchas veces depende de la decisión que haya tomado la persona. Lamentablemente la conducción está llena de decisiones imprudentes en muchos casos que llevan a tener accidentes de tránsito, ya sea como conductor, ¿cierto?, como peatón, ciclista, motociclista, etcétera. Veamos acá algunos factores que intervienen principalmente en los accidentes de tránsito. Dentro de esos factores tenemos el vehículo. Ya el vehículo incide en la accidentabilidad por los siguientes puntos que estamos viendo acá: fallas por mala, nula o deficiente mantención mecánica. Aquí hablamos cuando los vehículos personales, particulares, empresas, básicamente no realizan las mantenciones correspondientes, ¿cierto? O simplemente las mantenciones que se realizaron no fueron las suficientes o no fueron eficientes, ¿cierto?, que llevaron o influyeron o afectaron en un accidente de tránsito. También puede ser fallas por antigüedad, fatiga de materiales, ¿cierto?, cuando ya los equipos pasan un tiempo de uso, ya empiezan a fallar con mayor frecuencia, los años, ¿cierto?, van fatigando los materiales, los equipos, y eso también puede afectar en la accidentabilidad. Dentro de eso también tenemos el incremento del parque vehicular, que hoy en día es muy común ver, ¿cierto?, que en las vías públicas cada año tenemos más vehículos circulando por las vías públicas, y eso también afecta directamente en la accidentabilidad. Generalmente, a mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de accidentes también. Dentro del entorno del tránsito, tenemos que también el otro factor que incide en los accidentes de tránsito es el medio ambiente. Nos referimos principalmente al ambiente por donde nosotros circulamos o por donde vamos a circular. Bien, por ejemplo, tenemos que incide en la accidentabilidad. ¿Por qué causa? Primero, por malas condiciones de las vías de tránsito peatonal y vehicular. Y dentro de las malas condiciones de las vías de tránsito peatonal y vehicular tenemos, ejemplo, cruces peatonales poco visibles, ¿cierto?, que esto generan confusión al peatón, generan que el peatón cruce por lugares que no están habilitados, genera también que el conductor no vea a larga distancia, ¿cierto?,
que hay un cruce peatonal demarcado para que crucen los peatones y puede tender a no bajar la velocidad o simplemente no percatarse, ¿cierto?, para tomar los resguardos correspondientes, etcétera. Las condiciones y las clases de pavimento también afectan en los accidentes, trazado o cruces peligrosos, etcétera. Bien, cuando hablamos de trazado o cruces peligrosos hablamos exactamente de que hay cruces que, de hecho hay una señal de cruce peligroso que no está acá, está en la lámina de, de educación vial donde se ve la señalética, que hay una señal que es de cruces peligrosos, ¿cierto? Que no está instalada en todos los cruces porque lógicamente no todos los cruces tienen la misma peligrosidad. Hay unos que estadísticamente han generado más accidentes, hay unos que se ven afectados por las condiciones climáticas como la lluvia, hay unos que generalmente tienen cortes de luz asociados a semáforos, etcétera. Bien, todos esos pequeños detalles, ¿cierto?, que se ven que lo vemos día a día en el tránsito, afectan en la accidentabilidad, ¿cierto?, de los conductores de los vehículos. Tenemos también la señalización ausente o deficiente. Aquí nos referimos exactamente cuando no hay señaléticas de tránsito o habían en su momento y fueron retiradas por distintos motivos, ¿cierto? O simplemente la que está no es eficiente en la vía pública, no es la correcta, no es la adecuada o no es la cantidad necesaria, ¿cierto?, el número, y eso también afecta en los accidentes de tránsito. Muchos accidentes ocurren porque no había un cero al paso, porque no estaba la señal pare, o simplemente la quitaron, ¿cierto? O no estaba demarcada la calzada, etcétera. Entonces, cuando falta señalización o cuando no es la eficiente, también nos afecta los accidentes de tránsito. Tenemos también la congestión vehicular. Generalmente cuando hay mayor congestión vehicular se generan muchas acciones peligrosas, ¿cierto? Al circular, cambios de pista inesperados, ¿cierto? Conducción en espacios reducidos, tránsito de motocicletas, ¿cierto? Por el centro, bicicleta, peatones que se cruzan, ¿cierto? Por delante, por detrás de los vehículos, etcétera. Por lo tanto, la congestión vehicular generalmente nos genera problemas en la accidentabilidad. También tenemos lo que es trabajos en las rutas. Dentro de los trabajos en la ruta, ¿cierto? Tenemos las obras de mejoramiento, de pavimentación, ¿cierto? Etcétera. Todos sabemos que el fin es para mejorar las condiciones de la vía. Sin embargo, también nos generan situaciones peligrosas, ¿cierto? Condiciones peligrosas que nos enfrentamos en el entorno, que son tales como angostamientos de la vía, ensanchamientos, cambio de direcciones, banderilleros, zona de excavaciones, hombres trabajando, etcétera. Bien. Dentro de ello también tenemos las condiciones climáticas adversas, y cuando hablamos de condiciones climáticas adversas nos estamos refiriendo exactamente a las condiciones del medio ambiente, a las del entorno, tales como lluvia, nieve, granizo, ¿cierto?, calor extremo, viento extremo, ¿cierto?, neblina, etcétera. Ya que son situaciones que están en el ambiente, que muchas veces nos encontramos, ¿cierto?, en distintas situaciones, en unos lugares más que en otros, obviamente, ¿cierto?, pero que también nos afectan en los accidentes. Ya cuando hay neblina, ¿cierto?, hay conductores que no ven que se acerca un vehículo muy adelante suyo, ¿cierto?, y en la calzada no hay distanciadores demarcados tampoco, y hay colisiones por alcance, por ejemplo. Accidentes, ¿cierto? Volcamientos por lluvia en la vía, cuando los conductores quizás no toman la velocidad adecuada en las curvas cerradas, menos visibilidad, etcétera, y esto nos afecta en los accidentes de tránsito. Tenemos también, lamentablemente, animales callejeros en la vía que también nos afectan de cierta manera en la accidentabilidad, por frenadas bruscas, por cambios de pista, ¿cierto? Muchas veces por no querer atropellar un animalito que esté en la vía pública. Bien. Luego de eso tenemos el conductor, ¿cierto? Que aquí en realidad solamente tenemos un grupo de acciones peligrosas o subestándar que a veces cometen los conductores, ¿cierto? Son muchas más, pero aquí desglosamos cierto nivel. Por ejemplo, entre las acciones subestándares, que son las acciones que están fuera de los estándares requeridos de tránsito o de seguridad vial,
Tenemos, por ejemplo, no estar atento a las condiciones del tránsito del momento, cuando un conductor va hablando por celular, por ejemplo, cuando va en redes sociales, ¿cierto? En vez de ir atento a la conducción, o simplemente tomó otra distracción, ¿cierto? Que no le permitiera atento a las condiciones del tránsito, ahí estamos fallando, ¿cierto? En esa parte como conductores. Bien. Infracciones a la ley de tránsito. Aquí cuando hablamos de infracciones a la ley de tránsito hablamos de infracciones a nivel o de carácter general. Bien. Excesos de velocidad o no respetar las velocidades establecidas por ley según la zona o ubicación geográfica, ya sea zona rural, carretera, autopista, zona urbana, ¿cierto? Los excesos de velocidades también son y generan gran parte o un factor de grandes o de varios accidentes de tránsito en la vía pública. No respetar las señalizaciones de tránsito, también es muy frecuente, ¿cierto? Que no se respeten la señal pare, o las señales al paso, los cruces peatonales, las mismas señales que nos indican las velocidades, cuando hay restricciones, por ejemplo, no adelantar, no respetar los ejes de calzada continuos, mixtos, segmentados, etc. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, y este es un tema bastante común también. De hecho, en el libro Nuevo Conductor Profesional se habla mucho de este tema, cómo es conducir bajo los efectos del alcohol, bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad, que son dos factores diferentes, cuáles son los efectos de las drogas, de los psicotrópicos, ¿cierto?, en la conducción, y la mayoría tiene los efectos muy similares, ya sea alcohol y droga, ¿cierto?, en la conducción tienen efectos muy similares en la conducción. Por lo tanto, es un factor que siempre está ahí, que siempre hay que estarlo recalcando, siempre hay que estarlo revisando y siempre hay que estar tomando las precauciones correspondientes. Dentro de ello también podría entrar este punto que es conducir en condiciones físicas deficientes, ya puede ser físicas o psíquicas deficientes, que aquí hablamos exactamente, puede ser también relacionado a los efectos de la droga y el alcohol, pero también puede ser acá otros factores como el estrés, ¿cierto? La fatiga, la somnolencia, alguna enfermedad crónica o algún medicamento que pueda yo estar tomando que me genere somnolencia, podría ser un ejemplo. Ya muchas veces lo relacionamos solamente a droga y alcohol, pero también hay enfermedades, ¿cierto? También hay situaciones que llevan a la persona a no estar en condiciones físicas eficientes. Bien. Falta de respeto, descortesía, ir en las calles, ya que hablamos exactamente, ¿cierto?, que eso son acciones que generan los conductores de distinta manera, molestias, ¿cierto?, problemas de salud mental, que también llevan muchas veces a generar esta falta de respeto, descortesía, ira en las calles. Hemos visto muchos casos, hay muchos videos también que se pueden ver al respecto, ¿cierto?, de netamente por descortesía. No respetar la distancia razonable y prudente. Aquí donde hablamos las colisiones por alcance, ¿cierto? Que en muchos conductores me he dado cuenta de las clases que he realizado, ¿cierto? A lo largo de mi experiencia, que no todos conocen, por ejemplo, la distancia de los 3 segundos, cómo se debe aplicar en la vía pública. Muchos dicen sí, lo he escuchado, pero la verdad que muy pocos lo aplican. Y esto también es un punto bastante importante y bastante relevante para evitar una colisión por alcance. Y en la región metropolitana tenemos el caso de las carreteras autopistas, que es muy común. Un ejemplo súper sencillo sería, voy por Santiago, por la zona urbana, veo una autopista, una carretera, ¿cierto?, una autopista urbana, y vemos una congestión vehicular y más adelante vemos que hay un accidente y la causa básica y muy común es una colisión por alcance, que el de atrás, ¿cierto?, colisionó con el que iba más adelante suyo, con el que le antecedía. Ya, y eso netamente por no respetar la distancia razonable y prudente, o muchas ocasiones por no estar atento a las condiciones del tránsito. Bien. Bueno, aquí hay una estadística de accidentes en el tránsito a nivel nacional, ¿cierto? En los últimos años tenemos, por ejemplo, 55.000 accidentes de tránsito ocurren en promedio anualmente. Aquí estamos encerrando todos los accidentes, ya no estamos graficando en detalle, ni estamos diciendo si son muertes, ¿cierto?, o qué tipo de vehículos, sino que accidentes de tránsito al año. 7.000 personas con lesiones graves por accidentes al año ocurren. 1.600 personas fallecen por accidentes de tránsito. De hecho, el libro Nuevo Conductor, si no me equivoco, dice entre 1.600 a 2.500 o 2.600 personas más o menos en promedio
fallecen por día, ¿cierto?, por accidentes de tránsito. Diariamente mueren entre 4 a 5 personas también por accidentes de tránsito, esto es un promedio, y en promedio 600 de ellas son atropelladas. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de personas o peatones que son atropellados, que los peatones entran en el grupo de personas vulnerables en la vía pública, ya, porque generalmente son los que tienen la mayor consecuencia en un accidente de tránsito. Bien, obviamente también están incluidos los ciclistas, también por ahí, las motocicletas como grupos vulnerables, personas de adultos mayores, etcétera. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Mayor parte de fallecidos en vías no urbanas, ya cuando hablamos de vías no urbanas, ¿cierto? Hablamos de carreteras y autopistas, ¿cierto? Donde ocurre la mayor cantidad de muertos por accidentes de tránsito, ¿ya? En la ciudad tenemos la mayor cantidad de accidentados, ¿cierto? Porque hay más vehículos, más peatones, más ciclistas, más motocicletas, pero la mayor cantidad de fallecidos están en vías no urbanas, carreteras, autopistas. Bien. Aquí tenemos otra estadística de accidentes en Chile, que esta está sacada del libro del nuevo conductor profesional, que dice que el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre los 18 y los 29 años. Aquí podemos ver el rango de edad, ¿cierto? Aquí tenemos un promedio de los últimos 5 años de 760 conductores fallecidos, y estos representan aproximadamente el 25% del total de conductores fallecidos en accidentes de tránsito en los últimos años. Finalmente, se debe agregar que cerca del 95% de los conductores fallecidos en accidentes de tránsito son varones y que la falla humana, al igual como lo comentábamos anteriormente, está presente en más del 90% de los accidentes. O sea, la mayoría son por fallas que realizamos las personas, malas decisiones, acciones imprudentes que realizamos, ¿cierto? Y dentro de eso también están los factores ambientales, ¿cierto? Como lo habíamos visto anteriormente, o factor vehículo. El consumo de alcohol al conducir y el exceso de velocidad son uno de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Dentro de ello tenemos la velocidad, que la velocidad, ¿cierto? Habíamos hablado de que se define, se categoriza según la situación, el lugar geográfico, la ubicación geográfica, ¿cierto? Que estemos, ya sea una zona rural, una zona urbana, una zona de escuela, una carretera autopista, ¿cierto? Y dentro de la velocidad, ¿cierto? Se define como el vehículo en movimiento, ¿cierto? Que acumula energía cinética y que está en función de la masa y de la velocidad. O sea, está en función exactamente del peso del vehículo y de la velocidad, ¿cierto? Si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética lo hace por 4, por lo que se necesita aproximadamente 4 veces más espacio para detener el vehículo. Dentro de esa teoría tenemos lo que es el tiempo de reacción, distancia de frenado y distancia de detención. Dentro del tiempo de reacción, ¿cierto? Se define como la capacidad de respuesta en la precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Ya, aquí no hablamos exactamente cuando yo voy en la vía pública, más adelante yo presencio que hay un peligro, ¿cierto? Un peligro X, voy a pisar el pedal de freno para poder disminuir la velocidad. En ese segundo, en ese momento, instante que yo estoy reaccionando y voy a pisar el pedal de freno, por ejemplo, eso se llama tiempo de reacción. El libro Nuevo Conductor dice que el tiempo de reacción promedio de los seres humanos es un segundo. ¿Ya? Y en ese segundo mi vehículo avanza una cantidad de metros dependiendo exactamente de la masa del vehículo y de la velocidad. Del correcto estado físico del conductor, de su experiencia y de su formación, depende en gran medida su capacidad de selección de información y su capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o riesgo. Bien, el tiempo de reacción, como les comentaba, hay un cálculo para hacerlo, pero uno en la vía pública o conduciendo no lo puede realizar con exactitud, pero sí hay técnicas que es como la maniobra de los 3 segundos, ¿cierto? Que yo lo podría aplicar, ¿ya? Que es mantener 3 segundos de diferencia con el vehículo que me antecede. El periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información hasta que tomamos una decisión y actuamos, ¿cierto? Ante un elemento correspondiente en el vehículo, se denomina tiempo de reacción, y en el caso de un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción
el tiempo de reacción es de aproximadamente un segundo, ya ese es un promedio. Y el tiempo de reacción depende de cada persona, pudiendo variar incluso en una persona según las circunstancias del momento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no todos vamos a tener quizá un segundo de reacción, quizá uno va a ser un poquito más, ¿cierto? O quizá unos milisegundos menos, pero todo, ¿cierto? Más o menos en promedio tenemos un tiempo de reacción que es un segundo. Ahora, obviamente este tiempo de reacción se ve afectado principalmente por las condiciones físicas o psíquicas del conductor, ¿cierto? Y también de la velocidad. Por ejemplo, aquí tengo yo un cálculo, de la distancia de reacción. Por ejemplo, cuando la distancia de reacción, el conductor aumenta la velocidad al doble, la distancia de reacción se duplica. Punto 2, no hay una reacción instantánea. Todas las personas tenemos promedio de reacción un segundo. Ya eso no es que yo reaccione de una forma tan rápida y que no avance ningún espacio, ninguna cantidad de metros. Afecta el estado de salud de las personas y esto es muy importante. Por eso es muy importante que la persona conduzca en condiciones físicas eficientes, que no haya consumido alcohol, que no haya consumido droga, que esté bien físicamente, que haya dormido bien, que si está tomando un medicamento que le genera somnolencia o, ¿cierto?, o pérdida de capacidad de reacción, que no conduzca, etcétera. También depende de la velocidad, porque mientras más rápido, más distancia de reacción, ¿cierto? Y el promedio es un segundo, ¿ya? ¿Cómo se calcula esto? La distancia de reacción se calcula multiplicando la velocidad. Básicamente es transformar los kilómetros por hora a metros por segundo. Yo tomo la velocidad, la multiplico por los metros de un kilómetro y los divido en los segundos de una hora y eso me da el resultado de la distancia de reacción. Hay una fórmula más rápida de hacerla en todo caso, ya, pero aquí estamos viendo la fórmula así como bien general, ¿eh? Luego el segundo paso que tenemos es la distancia de frenado, y cuando hablamos de distancia de frenado hablamos exactamente desde que yo ya reaccioné, ¿cierto? Estoy pisando el pedal de freno, detengo mi vehículo, y se detiene mi vehículo, esa distancia en metros es la distancia de frenado, ¿ya? La distancia de frenado se ve afectada por diferentes puntos que, por ejemplo, cuando yo aumento la velocidad al doble, la distancia de frenado se cuadruplica, o sea, va a ser 4 veces mayor. No hay detención instantánea. Aquí nos referimos que si yo piso mi vehículo o el sistema de frenado, ¿cierto?, es diferente o de cierta forma con mayor tecnología, siempre va a haber una distancia de frenado. O sea, siempre el vehículo va a avanzar una cantidad de metros desde que tú vas pisando el freno. Bien, también nos afecta las leyes de Newton, ¿cierto? Que hay, de hecho aquí hay un ejercicio también para poder calcular la distancia de frenado, ya que básicamente la velocidad categorizada, ¿cierto? La velocidad de kilómetros por hora transformada a metros por segundo al cuadrado, y eso se divide, aquí nos falta la línea, se divide por G, por C, por 2, ¿ya? Que más adelante les voy a mostrar en qué consiste eso. Por ejemplo, aquí tengo un caso de una velocidad de kilómetros por hora transformada a metros por segundo, y eso básicamente es la distancia de reacción, que es promedio de un segundo. Por ejemplo, convertir 80 km por hora a metros por segundo es 80 por 1000, ya, que 1000 son ahí está, los metros de un kilómetro, dividido en 60 por 60, que básicamente, o 3600, que son los segundos de una hora. 80 por 1000 me da 80.000, dividido en 3600, y eso da 22,2 metros por segundo. Ya básicamente esa es la distancia de reacción de las personas, ¿cierto?, en promedio de un segundo. Bien, lo que les comentaba, la distancia de frenado, ¿cierto? Básicamente desde que el conductor pisa el freno y se detiene el vehículo. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión actuando sobre el elemento adecuado del vehículo, que generalmente el freno, claro, porque vamos a detener, ¿cierto?, disminuir la velocidad, si las condiciones del conductor y de la vía son las óptimas y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo necesitará un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. Cualquier factor que perjudique la adherencia, estamos hablando de la adherencia del neumático, ¿cierto?, al pavimento, o la capacidad de frenado del vehículo, aquí hablamos de las capacidades técnicas del vehículo, ¿cierto? Hablamos de los sistemas de frenado, etcétera, hará que aumente esta distancia, que depende de la velocidad,
del estado de la vía y del vehículo y del conductor. Ya, o sea, el frenado también depende de la adherencia que tenga el neumático al pavimento, de cómo estén los sistemas de frenado, ¿cierto? Depende de la velocidad que circulemos, depende del estado de la vía y las condiciones del pavimento, ¿cierto? Del vehículo a nivel general y de las capacidades del conductor. Bien, el estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado y es muy importante un correcto mantenimiento de los sistemas de frenado y suspensión. Por ejemplo, un amortiguador en mal estado puede aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. Te ojo ahí con eso, con los sistemas de frenado. Aquí tengo un ejemplo del cálculo del sistema de frenado, ya que aquí están los valores, ¿cierto?, evidenciados. B, la velocidad de metros por segundo. G, la aceleración gravitatoria, que ahí está el factor. C, el coeficiente de adherencia al neumático, ¿cierto?, al suelo, que es 0,7. Y 2, que es una constante, que es energía cinética. Ahí están los valores para esta fórmula. Bien. Por ejemplo, aquí, ¿cierto?, tengo un ejercicio de 90 km por hora. La distancia de reacción de 90 km por hora o la velocidad transformada a metros son 25, por lo tanto multiplico 25 por 25 y eso me da 6,25 y lo divido en 9,8, que es la aceleración gravitatoria, 0,7, que es el coeficiente de adherencia al neumático, y 2, que es una constante, y eso me da 13,72. Entonces sería 625 dividido en 13,72 y eso me da 45,5. Entonces a 90 km por hora se arrastra 45,5 metros. ¿Ya? También está la regla matemática, que sobre 5 lo puedo aproximar aquí a 46. Bien. Dentro de ese cálculo, posteriormente, ya viene la distancia de tensión, que básicamente la distancia de tensión total, que a veces aparece así en las preguntas. La distancia de tensión es la suma de las distancias recorridas durante el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Aquí básicamente nos referimos que, por ejemplo, yo tengo que calcular la distancia de reacción, tengo que calcular la distancia de frenado, y cada resultado yo lo debo sumar, y el resultado de esa suma me va a mí a dar la distancia de detención de un vehículo. ¿Ya? O sea, cada resultado de cada suma me va a dar el resultado de la distancia de detención total, ¿cierto?, de un vehículo. Bien, en la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Bien, por ejemplo, aquí estamos viendo algunos ejemplos. Mira, 50 km por hora, la distancia de reacción son 14 metros, la distancia de frenado, ¿cierto?, son 5 metros, y eso me da un total de 19 metros, ¿cierto?, que aproximadamente se arrastra el vehículo para frenar totalmente. A 80 km por hora, la distancia de reacción son 22 metros. Bueno, esto está sacado del libro El Nuevo Conductor. La distancia de frenado son 27 y eso me da 49 metros que se arrastra el vehículo solo para detener. Y luego a 100 km por hora, la distancia de reacción son 28 metros, la distancia de frenado son 49 metros, y eso me da 77 metros como distancia de detención total, ¿cierto?, que se arrastra el vehículo solo para detenerse cuando va a esa velocidad. Aquí estamos hablando en condiciones normales, porque si fuera pavimento resbaladizo, ¿cierto?, ya quizás cambia, y también va a depender, como les comentaba, de cómo estén los sistemas o las características técnicas del vehículo. Bien. Dentro de los grupos vulnerables, tenemos diferentes grupos que son vulnerables en la vía pública de sufrir accidentes o simplemente de que una vez ocurrió el accidente, las consecuencias van a ser mayores. Por ejemplo, existen unos grupos de personas que tienen más posibilidades de estar involucradas en un accidente de tránsito, y en estos grupos vulnerables son personas que desde un punto de vista estadístico están presentes en un mayor número de accidentes. Los niños, los jóvenes, las personas mayores, tanto como conductores y como peatones. Bien, ya vimos en las láminas anteriores que los jóvenes entre los 18 y los 29 años, dentro de ese rango de edad, ocurren las mayores muertes por accidentes de tránsito. Bien. Además, hay otras personas que por el tipo de vehículo que utilizan sufren lesiones más graves, y aquí en este caso tenemos los conductores y pasajeros de motocicletas, ¿cierto? Y las bicicletas, que lamentablemente en un accidente de tránsito las lesiones son más graves, en el peor de los casos son fatales. Los conductores jóvenes
los conductores jóvenes, los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes, de hecho entre los 15 y los 29 años. Y esta información también está el libro del nuevo conductor. Estadísticamente los accidentes sufridos por los jóvenes se producen en mayor número. ¿En qué situación, en qué momento? Cuando coinciden con situaciones de diversión, ¿cierto? Alcohol y con varios ocupantes en el vehículo, ¿cierto? Lamentablemente aquí vemos de nuevo el alcohol presente en la conducción. De hecho, en Chile tenemos leyes como la ley tolerancia cero, tenemos la ley Emilia que salió posterior a eso, que viene a endurecer un poco más las penas, que más adelante la vamos a revisar. Por lo tanto, es un factor que no se debe mezclar con la conducción. Por las noches y de madrugada, ¿cierto? Donde ocurren la mayor cantidad, ¿cierto? De estos accidentes, yo creo que tiene que ver, va en función, ¿cierto? Del punto anterior, en las grandes ciudades y sus alrededores, durante los meses de verano y fines de semana. Bien, estadísticamente, ¿cierto? Esos son los datos que tenemos cuando coinciden, ¿cierto? Los accidentes con las personas jóvenes. Bien, los accidentes de los jóvenes están involucrados, ¿cierto? Tienen las siguientes características, que hay tres puntos importantes acá, que uno es la falta de experiencia del conductor, sobrevalorando su capacidad, ya ojo ahí con eso, falta de experiencia del conductor, no estamos refiriendo a la experiencia en la conducción. Muchas veces al ser jóvenes, ¿cierto? La adrenalina, la energía nos puede llevar a que sobrevaloramos nuestra capacidad, creemos que podemos hacer más de lo que realmente sabemos. Por lo tanto, esa sobrevaloración de nuestras propias capacidades por ser jóvenes, por nuestra energía, nos puede llevar a tener accidentes. Asumimos muchos riesgos también como personas, se asumen muchos riesgos, perdón, como personas jóvenes. Bien, el exceso de velocidad e incumplimiento del resto de las normas también se ve involucrado en esta parte. De hecho, habíamos comentado que el alcohol y el exceso de velocidad son factores de accidentes muy comunes, ¿cierto? El consumo del alcohol y drogas también está relacionado nuevamente a los accidentes de tránsito en personas jóvenes, totalmente incompatible ambos con la conducción. He escuchado erróneamente muchas veces, quizás en un término más coloquial, no, si yo con alcohol manejo mejor o curado manejo mejor, pero en realidad eso es totalmente falso. No tiene ningún antecedente técnico que lo respalde ni nada por el estilo. Al contrario, tiene más desgracias y accidentes graves y fatales. Aceptar riesgos que son innecesarios debido en muchos casos a una necesidad de autoafirmación y menor percepción del riesgo. O sea, aceptamos riesgos que no son necesarios tomarlos. Estos datos no quieren decir que un joven tenga más posibilidad de tener un accidente. Ojo ahí, ojo ahí que no es que esos datos digan que un joven tiene más posibilidades, sino que existen algunas características que aparecen en los jóvenes que le hacen ser más propensos a sufrirlo. De hecho, el libro del nuevo conductor nos habla también en muchos casos que la madurez personal influye mucho también en los accidentes de tránsito. ¿Qué tan maduros somos como pensamos, ¿cierto? O cómo vemos la vida, ¿cierto? En la conducción, etcétera. Luego, dentro de los grupos vulnerables tenemos también las personas mayores, ¿ya? Los avances en la medicina permiten que las personas cada vez puedan vivir, ¿cierto? Una mayor cantidad de años, ¿cierto? En el tiempo, y esto va a hacer que el número de personas mayores que conduce cada vez sea mayor. Las personas mayores también están involucradas, ¿cierto?, en un número de accidentes importantes, ya sea como peatones y como conductores. Bien, pueden tener más accidentes en situaciones complejas que exigen una respuesta rápida, como intersecciones, incorporaciones y salidas de vías donde se circula a gran velocidad, por lo que se debe ser más tolerante y respetuoso. Bueno, en el caso de los conductores o grupos de riesgo mayores, estamos hablando en contexto de conductores, cuando obtienen su licencia de conducir, generalmente los médicos que otorgan, que dan o que determinan los años de licencia de una persona, generalmente son un poco más rigurosos con las personas mayores en el sentido de que si una licencia de conducir clase B dura 6 años, ya no se la dan por 6 años, sino que se la dan por 3 para evaluarlo más rápidamente, o cada 2 años se la van renovando para ir haciéndole controles más de forma más periódica, ya no con tantos años de distancia, ¿bien? Porque con el tiempo nuestras capacidades físicas se van desgastando, ¿cierto? Etcétera.
El principal problema que tienen es la pérdida de las capacidades psicofísicas que les pueden que les pueden impedir conducir con seguridad. Por ejemplo, tenemos 3 puntos importantes acá, que es las dificultades en la visión. El campo visual es más estrecho, con dificultad para ver en los extremos, mayor posibilidad de deslumbramiento, ¿cierto? Y pérdida de la audición, dificultad para diferenciar los sonidos y distinguir su procedencia. ¿Cierto? Ya perdemos quizás, como dice, la, la audición, que a veces no podemos diferenciar quizá una bocina, un vehículo que venga cerca, una sirena de un vehículo de emergencia, etcétera. No sabemos exactamente dónde viene. Y necesidad de tomar medicamentos que se pueden afectar en la conducción. Ya ojo ahí porque hay medicamentos, lo había comentado anteriormente, que afectan principalmente nuestras capacidades físicas, que nos pueden dar somnolencia, ¿cierto? Pueden ser quizá algo como relajante muscular, no sé, algo que nos puede quizás impedir o afectar directamente en la conducción. Y hay que tener ojo ahí. Lo recomendable siempre es consultar al médico tratante, ¿cierto? Que nos recomendó estos medicamentos, comentarle que nosotros somos conductores, que qué podemos hacer, qué precauciones podemos tomar. Ver si el medicamento tiene efectos adversos, efectos secundarios. Además, en caso de accidente, tienen problemas más graves que una persona joven. Vamos al grupo vulnerable que son los peatones. Los peatones son un grupo de usuarios de la vía muy vulnerable en caso de accidente, sufren las mayores consecuencias, los accidentes son más graves para los peatones generalmente, ya que pueden resultar con lesiones muy graves en caso de atropello. De hecho, en el libro El Nuevo Conductor aparece que un peatón que ha atropellado en promedio a 60, 65 kilómetros por hora tiene más de un 90% de probabilidad de que fallezca esa persona. Y cuando hablamos de 60, estamos hablando de una velocidad prácticamente mínima en la vía pública. De hecho, la velocidad aquí en la zona urbana, en Chile, era 60 kilómetros por hora y bajó a 50 kilómetros por hora, considerando yo creo que también este punto de que si una persona atropellada ya a 50 kilómetros por hora, inferior a 60 lógicamente, ya las probabilidades quizás de sobrevivir ya son un poco mayores. Aumenta ese porcentaje de sobrevivencia. La industria automotriz está trabajando también en este sentido, diseñando la parte delantera de los vehículos para que produzcan menos lesiones, sí, eso lo hemos evidenciado en los vehículos. Por nuestra parte es importante no modificarla, ¿cierto? Añadiendo elementos que puedan ser peligrosos. Ojo ahí con las modificaciones a los parachoques y cosas así. El atropello es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertos por sus consecuencias, ¿cierto? En un alto porcentaje de los peatones han cometido una infracción en el momento del atropello. Lamentablemente, como lo dice acá el libro El Nuevo Conductor Profesional, en un alto porcentaje de personas fallecidas, los peatones han cometido una infracción en el momento del atropello. O cruzaron mal la vía, o cruzaron a mitad de cuadra, o se cruzaron en un semáforo, en un vehículo detenido, teniendo tránsito libre en la vía respectiva, etcétera. Los peatones también, los comportamientos incorrectos más frecuentes en los peatones podríamos encontrar, bueno, creo que ya nombramos algunos, cruzar la calzada en forma sorpresiva o descuidada, ¿cierto? En cualquier momento, en cualquier lugar, generando, ¿cierto? Una condición peligrosa para los conductores, ¿cierto? Cruzar fuera del paso para peatones, no cruzar en los pasos de cebra, en los cruces peatonales establecidos, en las franjas demarcadas en los semáforos, permanecer en la calzada, ya ojo ahí que muchas veces me he evidenciado a peatones que están en la calle parados, perdón, en la calzada parados, esperando un autobús, o simplemente por distintas razones, desplazarse por la vía en estado de ebriedad. Bien, de ahí tenemos también peatones que obviamente al desplazarse por la vía en estado de ebriedad, ya la percepción del entorno, la valoración del riesgo, ya no es la misma. Los peatones para evitar el atropello, para evitar el atropello a los peatones se debe adoptar una serie de precauciones. Veamos qué precauciones se deben tomar. Moderar la velocidad en ciudad y ante la presencia de peatones en la calzada o en sus proximidades, especialmente si se trata de niños o personas mayores. También si los peatones van con auriculares, hablando con el celular, con un paraguas, etc.
Bien, ahí es donde nosotros los conductores profesionales tenemos que moderar la velocidad, sobre todo en ciudad, donde podamos evidenciar que hay un alto flujo de peatones, ¿cierto?, cruzando la vía, la calzada o cerca donde vamos circulando, con mayor énfasis, ¿cierto?, disminuir la velocidad y estar atento a todas las condiciones del tránsito al momento, ya especialmente si hay niños, ¿cierto?, que a veces pueden llegar y cruzar quizás no por decisión propia, sino que por naturaleza, o personas mayores. Y ojo también porque a veces hay peatones que van con auriculares o a veces hay ciclistas que van con auriculares y eso es totalmente un error también al respecto porque al ir con auriculares en la vía pública perdemos percepción del entorno, percepción del riesgo, la perdemos, no sabemos si un vehículo nos toca la bocina, el claxon, a veces no podemos evidenciar si hay una alarma de un vehículo de emergencia, si viene tener esa sensación de cuando viene un vehículo cerca de escuchar ese ruido, esa vibración, se pierde. Bien. Disminuir la velocidad al acercarnos a un vehículo que se detenga, sobre todo si se trata de un furgón de transporte escolar o vehículo de locomoción colectiva. Ya, ojo ahí con eso, porque cuando se detiene un vehículo de furgón escolar o un vehículo de locomoción colectiva, lógicamente podría bajar un escolar, ¿cierto? Podría bajar un pasajero, cruzar a mitad de cuadra, etcétera. Tener precaución al estacionar, al dar marcha atrás o maniobrar, ¿cierto?, al salir de un estacionamiento, especialmente si se trata de vehículos con poca visibilidad como todoterrenos, van, etcétera. Bien, hay que tener cuidado con el estacionamiento también, marcha atrás, reversa, salir de estacionamiento, etcétera. Un punto importante antes de avanzar a la otra lámina, que siempre cuando habla de moderar la velocidad o disminuir la velocidad, ¿por qué siempre se habla de esto? Porque cuando nosotros disminuimos la velocidad, tenemos mayor control sobre el vehículo. Es más fácil controlarlo, es más fácil para evitar un accidente. Por eso se habla siempre de disminuir la velocidad. Los peatones, ¿cierto? Deben prestar atención en las zonas peatonales, como al salir de un garaje, al atravesar una calle peatonal, siempre tienen que estar tomando sus precauciones. Si hay peatones viendo este video, muchas veces el peatón cree que hay una zona como un paso de cebra, ¿cierto? Y cree muchas veces que puede llegar y cruzar. Si bien es cierto, la ley les da la prioridad en esos pasos, pero muchas veces el conductor puede no darse cuenta o puede venir distraído y simplemente no redujo la velocidad o simplemente no vio que venía un peatón y distintos factores que llevan a tener accidentes. De noche, adaptar la velocidad a la zona de visión iluminada por las luces, por la presencia o por la posible presencia de peatones u obstáculos. En zona urbana, ¿cierto? Siempre tener las luces buenas, siempre usar luces bajas. Zonas rurales, siempre usar las luces altas, siempre y cuando no se nos cruce un vehículo de frente o me acerque por detrás de otro vehículo, ¿cierto? Es una obligación legal. No se deben hacer señales a un peatón de que cruce la calzada porque otro vehículo puede atropellarle. Ya, ojo ahí con eso. Ya, muchas veces hay que tomar todas esas precauciones porque un vehículo podría atropellar a otro cuando nosotros hacemos cruzar un peatón o a veces paramos en lugares no adecuados para que crucen los peatones. Luego tenemos a las personas mayores como peatones también. Y aquí es muy importante conocer los problemas que puede tener una persona mayor como peatón para poder colaborar con ellos en su seguridad. Ya, por ejemplo, ¿qué puntos importantes tenemos acá? Que la dificultad que pueden tener las personas mayores para calcular la velocidad de los vehículos y los problemas de orientación cuando no conocen las calles, por ejemplo. Pueden tener dificultades auditivas que le impidan oír cuando se acerca a un vehículo. Eso también podría ocurrir. Pueden tener dificultades visuales que le dificulten apreciar los colores de un semáforo si la calzada es muy ancha. Ya la percepción de colores puede estar fallando también ahí. Si tienen limitaciones físicas, pueden tener problemas para cruzar una calle, ¿cierto? Soleras altas, calzadas muy anchas, etcétera. Suelen tener más accidentes cuando van solas que cuando van acompañadas a estas personas, ¿cierto? Por ejemplo, con niños a su cargo. Bien. Y los niños como peatones, para ir cerrando la parte de peatones, las vías donde se desarrolla el tránsito no están diseñadas exactamente para los niños, sino más para gente adulta.
Es por esto por lo que una parte importante de los niños fallecidos en accidentes de tránsito son peatones que han resultado atropellados. Lamentablemente en los colegios tampoco tenemos mucha enseñanza de tránsito para los niños ni nada por el estilo. Lo he visto por experiencia propia. Y la mayoría de los casos con heridas en la cabeza o en partes vitales del cuerpo. Estadísticamente, la mayor cantidad de niños atropellados son varones entre 4 y 10 años que irrumpen sorpresivamente en la calzada. Lamentable. Los atropellos a niños tienen las siguientes causas. ¿Cuáles son principalmente? Dificultades de audición, no son capaces de distinguir, ¿cierto?, la producción del ruido de un vehículo que se aproxima. Los impedimentos con la visión debido a la baja estatura, claro, a lo mejor una baja estatura que no permite ver, ¿cierto?, a la altura del niño si viene un vehículo, ¿cierto? Para ver el tránsito entre los vehículos estacionados. También los conductores tienen dificultad para verlo por la baja estatura. Imagínense un camión que tenga 3 metros de altura, ver a un niño cruzando la calzada en una zona peatonal puede tener mucha dificultad. Bajo control de la atención, desconocimiento de las normas de tránsito, importante también ahí que en los colegios se les enseña a los niños de normas de tránsito, dificultad para calcular distancia y velocidades, ya no saben exactamente a qué distancia, a qué velocidad puede venir un vehículo, cosa que quizás las personas adultas las podemos evidenciar fácilmente en la vía pública. Dificultad para controlar su actividad física, en el sentido de que pueden salir corriendo impulsivamente. De hecho, por eso se señaliza niños jugando, hay una señal que dice niños jugando también. Incapacidad para identificar el peligro. De hecho, hasta a los adultos nos cuesta identificar los peligros, con más razón los niños, ¿cierto? Luego de eso tenemos los ciclistas. Los ciclistas habíamos dicho que también son grupos de riesgo, y debido a las distintas características de los vehículos, los accidentes entre un vehículo y una bicicleta son especialmente lesivos para los ciclistas, por lo que se debe tener especial atención con ellos. Ya mucha atención con los ciclistas a nivel general. Las lesiones sufridas en la cabeza son las de mayor importancia en estos casos. Ya muchas veces los ciclistas van en lugares prohibidos, o a veces no hay ciclovías también, ya, o simplemente hay un desconocimiento por ambas partes, ya sea ciclistas, conductores o peatones. Se tiene que adoptar unas mínimas precauciones. Por ejemplo, al pasar con su vehículo cerca de un ciclista para adelantar o cruzarse con ellos, la normativa indica que debe dejar un espacio lateral suficiente de a lo menos 1,50 m, 1,5 m, ya que este podría desviarse, ¿cierto?, o tambalear simplemente por el viento, por ejemplo, o por cualquier otra situación. Esta separación debe ser mayor en casos especiales como en vehículos voluminosos, por ejemplo como un camión, un bus, un minibús, en caso de vientos laterales o si hay niños involucrados, etc. Bien, al circular por determinados lugares cerca de parques o plazas de ciclovías, de colegios, etc. Mucha precaución con los ciclistas, hay que cuidar a los ciclistas, y los ciclistas también tienen que tomar sus medidas de precaución correspondientes. Evitar las señales acústicas para no asustarles, ya, como eso, quizá tocar la bocina de forma innecesaria, por dar un ejemplo. Los accidentes con ciclistas tienen las siguientes características: causados por infracciones tanto del ciclista como del conductor. ¿Ya? Aquí hay un punto importante, porque muchas veces los conductores le echan la culpa a los ciclistas, no, que los ciclistas aquí, allá, etcétera, y también los ciclistas le echan la culpa a los conductores de que no respetan los distanciamientos, etcétera, pero básicamente hay infracciones, ¿cierto?, tanto de ciclistas como de conductores. Por ejemplo, tenemos distracciones, no respetar la prioridad en intersecciones, velocidad inadecuada, etcétera. Ocurren principalmente en vías urbanas, ¿cierto? Porque en la vía urbana, en la ciudad, generalmente se evidencian más ciclistas, hay más ciclovías, etcétera. Y ocurren principalmente en vías urbanas en días de semana y con buen tiempo, donde es más común que hayan ciclistas. Cabe señalar que en base al este último año, ¿cierto? En este caso la pandemia COVID-19, la movilidad en ciclistas aumentó bastante, en ciclistas y motocicletas. Se disparó un poco la conducción, ya sea para no usar el transporte público, para evitar el contacto con demás personas, etcétera.
Y también aumentaron los accidentes. Usted sabe que a mayor cantidad de conductores, ¿cierto? Porque un ciclista básicamente es un conductor de un vehículo. A mayor cantidad de conductores y mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de accidentes también. Recuerde que los ciclistas pueden señalizar sus movimientos con los brazos. Bueno, aquí hay una imagen de ejemplo. Adicionalmente, tratándose de bicimotos, triciclos, bicicletas y similares, es posible la utilización de un señalizador eléctrico adosado a su cuerpo. De hecho, yo creo que hay unas mochilas también para este tipo. Un ciclista también puede utilizar un cruce peatonal para cruzar una intersección, siempre y cuando lo atraviese a una velocidad reducida, respetando siempre la prioridad del peatón a velocidad de peatón y solo si el flujo peatonal es bajo. ¿Ya? Aquí vemos una ciclovía, ¿cierto? Aquí vemos cómo se señaliza un giro a la derecha, ¿cierto? De dos alternativas. También está el giro a la izquierda en sentido contrario. Lo contrario a esta imagen, ¿cierto? Tenemos también los motocicletas. En los últimos años ha habido un incremento notable del parque de motocicletas y tenemos que conocer la situación en que se producen los accidentes de las motocicletas para adoptar las precauciones necesarias. Cabe señalar que, como les comentaba, debido a la pandemia COVID-19 ha aumentado mucho el tránsito de motocicletas en la vía pública, también el uso de aplicaciones, por ejemplo, como Uber Eats, Rappi, todas estas aplicaciones que también hacen traslado de comida, por ejemplo, Motoboy, que entregan encomienda, etcétera, ha aumentado bastante por la movilidad de las personas. Por lo tanto, esto también es un punto bastante importante a considerar. Las características de los accidentes, la mayoría ocurre en ciudad, ojo ahí con esto, son urbanas. En un gran número de casos son colisiones con otros vehículos, colisiones de frente, ciertos frontos laterales. Ocurren cuando se producen infracciones, distracción, no respetar la prioridad de paso entre un vehículo y otro, peatón, etc. Y hay una serie de precauciones que debemos tener. Respetar la prioridad de paso en las intersecciones, mantener una especial atención en caso de falta de visibilidad, en condiciones meteorológicas adversas, intersecciones, etc. Mantener una distancia de seguridad adecuada, tanto frontal como lateral. Ya aquí nos referimos a que cuando entre un vehículo y otro, la distancia de los 3 segundos, ¿cierto? Para poder frenar, para poder reaccionar y detener mi vehículo de forma completa. O lateral, cuando hablamos lateral, ¿cierto? Cuando la motocicleta en una circulación normal, ¿cierto? Pasan muy cerca a los vehículos ocupando su pista, ¿cierto? Cuando pasan por el centro, etcétera. ¿Cierto? Frontal como lateral, evitando circular en paralelo con cualquier vehículo de dos ruedas. Ya la ley habla que cada vehículo debe ir por dentro de las franjas demarcadas para la pista. Hay una serie de precauciones que debemos tener, como cuáles: respetar la prioridad de paso en las intersecciones, bien, respetar el derecho preferente de paso, mantener una especial atención en caso de falta de visibilidad, ya estar atento a todas las condiciones del tránsito, sobre todo si hay menos visión, y en condiciones meteorológicas adversas, intersecciones, etcétera. Mantener una distancia de seguridad adecuada, tanto frontal como lateral con otro vehículo, ¿cierto? Y evitando circular en paralelo con cualquier vehículo de dos ruedas. Luego tenemos los que también quizás pueden entrar muy cercanos a este grupo, los triciclos motorizados de carga. Bien, cuando se encuentre con uno de estos vehículos, prepárese para reducir la velocidad, debido a que estos vehículos podrían no alcanzar velocidades mayores a 45 km por hora. Y cada día vemos más de estos vehículos, ya sea eléctricos, motores de combustión interna en la vía pública. Bien, por lo tanto, si este vehículo se encuentra delante suyo y en su misma pista, recuerde, ojo aquí con esto, recuerde, siempre conduciendo a la defensiva, guardar una distancia prudente. Si quiere sobrepasarlo o adelantarlo, debe esperar a que no venga ningún otro vehículo por la pista izquierda, con el fin de realizar esta maniobra de forma segura. Bien, consideramos que también estos vehículos pueden tener mayores consecuencias al tener un accidente de tránsito, son dentro de un grupo vulnerable. Manténgase en una buena distancia lateral mientras efectúa el sobrepaso o adelantamiento, y tenga la precaución de que la persona que conduce triciclo motorizado de carga puede no conocer bien las reglas del tránsito. Lamentablemente me atrevo a decir que muchas personas que conducen estos vehículos
no conocen las reglas básicas de tránsito en su mayoría. No quiero decir que todos, pero yo creo que muchos no las conocen. Tengo entendido que no se le exige aún licencia de conducir. Creo que hay un detalle bastante importante, hay un vacío en la ley de tránsito con los conductores de estos vehículos. Bien, vamos a otro, vamos a otro punto importante, que aquí ya pasamos a otro tema. A otro tema bastante importante, que los accidentes del tránsito constituyen presunción, ¿cierto?, de responsabilidad, en este caso en el conductor, en los siguientes casos. Por ejemplo, número 1. Conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente o encontrándose esta cancelada o adulterada. Ya, por ejemplo, conducir sin tener licencia correspondiente o adulterar una o estar cancelada y conducir igual. Cancelada nos referimos a una infracción, ¿cierto? Una suspensión por juzgado de policía local, etcétera. No estar atento a las condiciones del tránsito del momento, muy común, ¿cierto? No ir mirando por dónde conducimos, usar celular, etcétera. Conducir en condiciones físicas deficientes, ojo aquí que esto lo hablamos anteriormente, o bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes, sustancias psicotrópicas. 4. Conducir un vehículo sin sistema de frenos o que accionen estos en forma deficiente, con un mecanismo de dirección neumático o luces reglamentarias en mal estado o sin limpiaparabrisas cuando las condiciones del tiempo exigieren su uso. Ya aquí estamos hablando de presunción de responsabilidad del conductor. Conducir un vehículo sin dar cumplimiento a las restricciones u obligaciones que se le haya impuesto en la licencia de conductor. O sea, cuando el conductor, por ejemplo, le restringieron que debía conducir con lente, pero no iba usando lente, bueno, ahí un ejemplo, súper sencillo. 6. Conducir un vehículo de la locomoción colectiva que no cumpla con las revisiones técnicas y condiciones de seguridad reglamentarias. Estamos hablando en todos estos ejemplos de presunción de responsabilidad del conductor hasta el punto 19. Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable y prudente, de forma que pueda controlar el vehículo cuando sea necesario. Ya ojo ahí con las velocidades. Recuerde que este es un factor grande de accidente, un factor muy común, velocidad y alcohol. Conducir contra el sentido de circulación. Conducir a la izquierda del eje de la calzada en una vía que tenga tránsito en sentido opuesto o dos sentidos de tránsito. No conservar la derecha al aproximarse a una cuesta, curva, puente, túnel o un paso a nivel o sobre nivel. Ya, si ustedes se dan cuenta acá, todas estas son presunciones de responsabilidad del conductor porque en todos los casos el conductor tomó una decisión diferente a lo que la ley le estipula o le obliga. De hecho, muchas de estas normas son no tan solo legales, ¿cierto?, sino que también son normas de seguridad para evitar accidentes. No respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos y las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado. Vamos al punto 11. Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyen la visual del conductor hacia el frente, atrás o costados o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos y de seguridad. 12. Conducir un vehículo con mayor carga que la autorizada. Ojo para los transportistas de carga, cuando sobrepasan los pesos máximos o los pesos máximos autorizados por eje o los que las condiciones técnicas permitan al vehículo. Y en los vehículos articulados, no llevar los elementos de seguridad necesarios. 13. Salirse de la pista de circulación o cortar u obstruir sorpresivamente la circulación reglamentaria de otro vehículo. Detenerse o estacionarse en una curva, ojo que detener y estacionar es diferente, en la cima de una cuesta, en el interior de un túnel, en ciclovías o sobre un puente y en la intersección de calles o caminos o calzadas o bermas de los caminos públicos de dos o más pistas de circulación en el mismo sentido. Ya ojo ahí porque obviamente acá no se puede estacionar ni detenerse en ninguno de estos puntos que está acá. 15. No hacer el conductor en forma oportuna las señales reglamentarias. Ojo aquí cuando señalizamos cambios de pista, ¿cierto?, etcétera. Adelantar en cualquiera de los lugares que se refiere el número 9 anterior. Ya lo revisamos, que el número 9 era
conducir a la izquierda del eje de la calzada en las zonas prohibidas o hacerlo sin tener la visual o el espacio suficiente. Cuando adelantamos, ¿cierto?, a otro vehículo y no tenemos la visión o el espacio o generamos una situación de riesgo, por ejemplo, presunción de culpabilidad del conductor. No mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos que lo anteceden. Recuerde que entre un vehículo y otro debe mantener una distancia de a lo menos 3 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, la distancia razonable y prudente entre un vehículo y otro es la misma que se recorre en 3 segundos. Conducir un vehículo haciendo uso de cualquier elemento que aísle al conductor de su medio ambiente acústico u óptico. Ojo ahí con los volúmenes, ¿cierto?, excesivos, que me permitan a mí, que me aíslen, ¿cierto?, y no pueda tener percepción del entorno, o visuales. Negarse sin causa justificada a que le practiquen las pruebas para detectar la presencia de alcohol en el organismo, o que se conduce bajo la influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Ya, o sea, cuando yo me niego a una prueba de esto sin justificación, ¿cierto?, presunción de responsabilidad. Ya, o sea, básicamente, en otras palabras, estoy diciendo que yo soy responsable de esa causa, ¿cierto?, solamente por negarme. El mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, y para ello se tiene que demostrar que la infracción ha sido la causa determinante del accidente. Bien, y aquí, ¿cierto?, donde yo tengo que presentarme ante los juzgados de policía local, donde se cometió la infracción, ¿cierto?, para determinar, ¿cierto?, la responsabilidad civil del infractor, ¿cierto?, y que se demuestre que la infracción ha sido la causa determinante del accidente. Bien, se presume la culpabilidad de él o de los participantes en un accidente de tránsito en que se producen daños. Si estos no dan cuenta de inmediato el hecho a la autoridad policial más próxima y abandonar en el lugar del accidente. Bien, ahí se presume culpabilidad también, ¿cierto?, de los participantes en un accidente de tránsito. En todo accidente de tránsito en que se produzcan lesiones o muerte, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata. Ojo ahí con este punto, porque en todo accidente de tránsito, como dice acá, que haya lesiones o muerte, el conductor está obligado, ¿cierto?, a detener su vehículo, a prestar la ayuda si fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata y a esperar en el lugar. Si yo, por ejemplo, me doy a la fuga y no presto la ayuda que fuese posible, o simplemente no llamo a la autoridad, ¿cierto?, cuando hay lesionados o accidentes graves o fatales, es considerado automáticamente como un delito. ¿Ya? Por lo tanto, es una obligación legal. Por ejemplo, quien participe de un accidente y se da la fuga o se niegue a realizar el alcotel, ¿cierto?, ahí tenemos un caso, ¿cierto? Por ejemplo, si sin daños ni lesiones, las penas, multas y sanciones van desde una multa de 3 a 7 UTM. Cada UTM vale aproximadamente 51, 52 mil pesos, para que usted saque una cuenta. Y eso le corresponde a la suspensión de la licencia de conducir hasta por un mes. Estamos hablando sin daños ni lesiones. Cuando hay lesiones leves o menos graves, la pena puede ser de 541 días a 3 años. Ojo, aquí tenemos un signo de exclamación. Al menos un año de cárcel efectiva. Multa de 7 a 10 UTM. Inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Aquí cuando nos damos a la fuga o, ¿cierto?, se niega a realizar al COTES, como dice acá. Y cuando hay lesiones gravísimas o la muerte, la pena va de 3 años y 1 día a 5 años. Al menos un año de cárcel efectiva, signo de exclamación, multa de 11 a 20 UTM, comiso del vehículo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Ya eso pasa cuando las personas se dan a la fuga, no asumen su responsabilidad, ¿cierto?, ante esos accidentes. Por eso es muy importante que se detenga el vehículo, se preste la ayuda correspondiente y no nos neguemos a tomar estas pruebas. Bien, infracciones, delitos y cuasi delitos relacionados con el tránsito. Ya, por ejemplo, aquí tenemos
tenemos las sanciones. Por ejemplo, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo, con la suspensión de la licencia de conductor o la inhabilitación para obtenerla hasta por 5 años y una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, que es la UTM, quien, mire esto, muy importante estos puntos, falsifique una licencia de conductor o cualquier otro certificado o documento requerido para obtenerla. Ya la falsificación de estos documentos es un delito. Bien. Conduzca con una licencia de conductor falsa o perteneciente a otra persona. Obtenga una licencia de conductor sin cumplir los requisitos legales, o sea, sin dar los exámenes, sin quizás los cursos correspondientes, o mediante sobornos, dádivas, influencias, amenazas o certificados falsos para obtenerla. ¿Cuál más tenemos? Conduzca un vehículo con placa patente ocultada, alterada, falsa o que corresponda a otro vehículo. Ya ojo ahí con los vehículos que circulan en autopistas. He visto muchos vehículos que ocultan sus patentes. Certifique de forma indebida o falsos conocimientos, habilidades, prácticas o cursos de conducir que permitan obtener una licencia. Otorgue certificado de revisión técnica sin haberla realizado. O falsifique certificado de revisión técnica o de emisión de gases, permiso de circulación o certificado de seguro obligatorio, el SOA. Sea responsable de un vehículo con permiso de circulación, certificado de seguro o certificado de revisión técnica falsos, adulterados u obtenidos con una placa patente falsa, adulterado que corresponda a otro vehículo. Bien, infracciones y sanciones que se consideran infracciones gravísimas, perdón. Vamos a las infracciones gravísimas, que son principalmente 4, y ahí pasamos a otro grupo. No detenerse ante la luz roja de un semáforo o ante la señal pare, una infracción gravísima. Conducir sin haber obtenido la licencia de conductor. Exceder en más de 20 km por hora los límites máximos de velocidad. Realizar transporte escolar remunerado sin estar habilitado para ello. Ya estas son las 4 infracciones gravísimas que tenemos. Me atrevería a decir que quizás las 3 primeras son más comunes. No respetar un par, un semáforo, conducir sin licencia de conducir, ocurren muchas situaciones y exceder los límites máximos de velocidad. Bien, sin desmerecer la 4, que también podría ocurrir, pero quizás es menos frecuente. Se consideran infracciones graves, entre otras, las siguientes. Vamos a revisar aquí una por una. Tenemos aproximadamente 36. Bien, conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes, ojo ahí con la salud, el alcohol, la droga, etcétera. Conducir un vehículo con una licencia de conducir distinta a la que corresponde, cuando yo no tengo la clase de licencia que debo obtener. Sobrepasar o adelantar en puentes, viaductos, túneles, cruces de ferrocarril o a menos de 200 metros. También cuando se adelante o sobrepase al aproximarse a la cima de una cuesta o una curva, en un paso para peatones, en un cruce no regulado o por la berma. Conducir un vehículo sin la placa patente. Desobedecer las señales u órdenes de tránsito de un carabinero o de cualquier otro agente o las de un inspector fiscal en los procedimientos de fiscalización de transporte público y privado remunerado de pasajeros y transporte de carga. Ya por lo tanto, negarme a la fiscalización, ¿cierto? También es una infracción grave. No respetar los signos y las demás señales del tránsito, cualquiera las que sean. Circular en contra del sentido del tránsito. Conducir por la izquierda del eje de la calzada en una vía de doble sentido de tránsito, salvo que se trate de un adelantamiento y que las condiciones lo permitan, obviamente. Por ejemplo, que el eje de calzada sea segmentado o descontinuo. No respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro conductor en una intersección, en un cruce peatonal, etc. Detener o estacionar en puentes, túneles, cuestas, curvas, en cruces y en calzadas o bermas de los caminos públicos de 2 o más pistas en el mismo sentido. Infringir las normas sobre virajes. ¿Ya? Infringir las normas sobre virajes. Conducir un vehículo con la dirección o frenos en condiciones deficientes, ¿ya? Mala dirección, malos frenos, etc. Conducir sin luces cuando sea obligatorio, de noche, zonas rurales, condiciones climáticas lo requieran. Conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado, ya infracción grave. No bajar la luz en carretera
al encandilar a otro conductor, sobre todo en zonas rurales donde se conduce con luces altas, conducir un vehículo sin revisión técnica, de homologación o de emisión de contaminantes, no detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea, ya generalmente ahí tenemos señal pare, efectuar un servicio público de pasajeros con un vehículo que no haya superado las revisiones técnicas reglamentarias, conducir un taxi sin taxímetro, debiendo llevarlo, que no marque la tarifa reglamentaria o que no tenga el sello de la autoridad. Proveer de combustible a los vehículos de locomoción colectiva con pasajeros en su interior. Conducir un vehículo sin tacógrafo u otro dispositivo equivalente con este en mal estado o en condiciones deficientes cuando sea obligatorio. Conducir un vehículo sin la documentación reglamentaria, ya sabemos cuál es, ¿cierto? Permiso de circulación, revisión técnica, seguro obligatorio, gases contaminantes, etc. Mantener el propietario un vehículo destinado al servicio público de pasajeros o al transporte de carga con los neumáticos, el sistema de frenos, el sistema de dirección, las luces o elementos retroreflectantes en mal estado o sin las revisiones técnicas aprobadas. Conducir un vehículo superando las dimensiones o pesos máximos permitidos. Ya generalmente se puede ocurrir más en transporte de carga, superar la altura máxima, el ancho, el largo, etc. Usar una forma indebida los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. Detener o estacionar un vehículo en doble fila respecto a otro detenido estacionado junto a la cuneta. Pasa mucho en el transporte público, taxis, colectivos, etc. Cruzar en vía férrea en un lugar no autorizado. Conducir un vehículo infringiendo las normas de cinturón de seguridad. Vamos a las últimas que nos quedan. Conducir utilizando un teléfono celular u otro aparato de telecomunicaciones sin utilizar un sistema de manos libres reglamentario. Mantener abiertas las puertas de un vehículo de locomoción colectiva mientras está en movimiento. Pasa mucho con los buses del Transantiago o buses a nivel general, buses rurales, etc. Llevar pasajeros en las pisaderas o no detenerse junto a la acera al tomar o a dejar pasajeros. Circular sin autorización en una área urbana con restricciones por razones de contaminación ambiental. Ya ojo porque hay ejes que son ambientales, que hay prohibida circulación, cierto horario, cierta fecha o ciertas restricciones. Utilizar cualquier tipo de elemento destinado a evitar la fiscalización o evadir la fiscalización. Arrojar desde un vehículo cigarrillos u otros elementos encendidos que puedan provocar un siniestro o accidente. Detenerse o dejar o tomar pasajeros los medios de locomoción colectiva en intersecciones de calles, en segunda fila o en paraderos no autorizados. Infringir las normas sobre cinturón de seguridad en buses interurbanos y exceder de 11 a 20 km por hora los límites máximos de velocidad. Bien. Importante que las infracciones que son calificadas como gravísimas o graves quedan anotadas en la hoja vía del conductor en el Registro Nacional de Conductores. Ya generalmente las personas que nos dedicamos a conducir, ¿cierto? Siempre nos van a pedir la hoja vía del conductor para ver cuál es nuestro comportamiento al conducir, ¿cierto? En la vía pública. Otro punto importante es que si las infracciones de los números 12, 14, 16, 18 y 21, que fueron las que vimos anteriormente, fueran cometidas por un conductor de un vehículo destinado al transporte público de pasajeros o al de carga y que no fuera el dueño, ya o sea que fuera el conductor solamente, se le aplicará la pena correspondiente a una infracción leve. Bien, vamos a las que nos van quedando. Se consideran infracciones menos graves, entre otras, las siguientes: estacionar o detener un vehículo en lugares prohibidos. ¿Ya? Esto es principalmente sin perjuicio de los casos que constituyan las faltas graves, o estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad sin derecho a ello. Infringir las normas relacionadas con la marcha atrás. Ya todos sabemos que uno no puede conducir en marcha atrás a menos que sea para estacionar el vehículo, para mantener la vía libre de circulación, etc. Conducir un vehículo utilizando las luces de forma indebida, sin perjuicio de lo establecido en el número 13 de faltas graves. No respetar la prioridad de un vehículo de emergencia o no respetar las normas aplicables a los citados vehículos. Todos sabemos cuando viene un vehículo de emergencia, ambulancia, bombero, carabinero, tenemos que correr nuestro vehículo, ¿cierto?, al lado que tengamos desocupado, ¿cierto?, y ceder el derecho preferente de paso. No hacer las señales debidas antes de virar, luces de viraje derecha e izquierda, con anterioridad.
30 metros, no respetar las prohibiciones de los virajes en U, conducir un vehículo sin silenciador, con este o en el tubo de escape en alas condiciones o con el tubo de salida antirreglamentario, no cumplir la obligación, tener vidrios de seguridad, limpia parabrisas o espejo interior, detener un vehículo en doble fila, destinar y mantener en circulación un vehículo de servicio público de pasajeros o de carga que no cumpla con los requisitos establecidos sin perjuicio de lo establecido en el número 23 de las faltas graves. Hay que revisar el punto anterior. Infringir las normas sobre transporte de pasajeros en los vehículos de carga, ¿cierto? Ahí se mezclan normas que los vehículos de carga no son para transportar pasajeros, menos en la parte trasera. Negarse a los conductores de vehículos de locomoción colectiva a transportar escolares. Consumir el conductor y los pasajeros bebida alcohólica en el interior de los vehículos motorizados. No detener el vehículo. Prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata si es el conductor de un vehículo implicado en un accidente de tránsito con lesiones, que es lo que vimos en los puntos que vimos anteriormente. Transitar un peatón por la calzada, por su derecha en los caminos, o cruzar una vía o calle fuera de los pasos para peatones, o saltar vallas u otros dispositivos existentes, ¿cierto?, entre las calzadas del tránsito opuesto. Infringir las normas sobre transporte terrestre dictadas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, por ejemplo, no portar en el vehículo el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. No cumplir el titular de una licencia de conducir las normas sobre la vigencia y no comunicar el cambio de los datos que aparecen en ella. Ojo ahí con eso. Con la licencia de conducir. Arrojar desde un vehículo desperdicio, residuos, objetos y objetos y sustancias, perdón. Mojar la acera a los peatones y conductores de ciclos en caso de haber agua en la calzada. Transportar materias peligrosas en un vehículo de alquiler o de transporte colectivo de personas, totalmente prohibido. No dar cuenta al registro de vehículos motorizados de todas las alteraciones que se produzcan en los vehículos, sus características esenciales o que los identifican, así como su destrucción o desarmaduría total o parcial. No conducir dentro de la pista de circulación demarcada o cambiar sorpresivamente de pista obstruyendo a otros vehículos, detener o estacionar en puentes, túneles, cuestas, curvas, en cruces o estacionar en un paso para peatones, conducir un vehículo cuya carga o pasajero obstruya la visibilidad del conductor o impidan el control sobre el sistema de dirección, freno y seguridad, y exceder hasta en 10 km por hora los límites máximos de velocidad. Bien, un punto importante es que se consideran infracciones leves todas las que no están calificadas como gravísimas, graves o menos graves. Bien, para efectos de denunciar las infracciones relativas a la velocidad se establece un rango de tolerancia de 5 km por hora en los límites de velocidad máxima, y esto es legal, por si acaso. Muchos conductores dudan de esto en ciertas situaciones, pero por ejemplo siempre hay un límite de tolerancia de 5 km por hora en la velocidad máxima. Ejemplo, si la velocidad máxima son 50 km por hora y yo voy a 55 km por hora, eso no se considera como exceder la velocidad máxima. Es un ejemplo. En función del tipo de infracción, la pena de multa será, veamos aquí, esto generalmente son preguntas de pruebas también. Las infracciones gravísimas corresponden de 1,5 a 3 UTM, el valor aproximado. Las infracciones graves de 1 a 1,5 UTM, las infracciones menos graves de 0,5 a 1 UTM y las infracciones leves de 0,2 a 0,5 UTM. A los reincidentes de infracciones gravísimas o graves cometidas en los últimos 3 y 2 años respectivamente, se les impondrá el doble de la multa establecida. Ojo ahí, porque una UTM vale 52.000 pesos aproximadamente para cada infracción, y al triple en caso de incurrir nuevamente en dicha conducta, independientemente de las suspensiones o cancelaciones de la licencia de conductor. Ya, y ojo ahí porque nuestra hoja de vida del conductor también se ve afectada y eso puede afectar muchas veces quizás para un trabajo, etc. Además existen las siguientes sanciones. El adquiriente de un vehículo que no lo inscriba en los 30 días siguientes desde su adquisición o que indique un domicilio falso será sancionado con una multa de 3 a 50 UTM.
Si se transportan cargas peligrosas sin ajustarse a las normas especificadas para este transporte, se aplicará una multa de 5 a 20 UTM. Ojo ahí porque el transporte de cargas peligrosas tiene su normativa cierto particular, donde aparece cuáles son los requisitos que debe cumplir. Si una persona en un mismo hecho fuera responsable de 2 o más infracciones, se le aplicará una multa de mayor grado. Suspensión, cancelación e inhabilitación de la licencia de conductor. Independientemente de las multas que sean procedentes, el juez decretará la suspensión de la licencia de conductor en los siguientes casos. De 5 a 45 días si se ha producido una infracción gravísima. De 5 a 30 días en caso de acumulación de infracciones graves dentro de los últimos 12 meses. De 45 a 90 días si se trata de acumulación de infracciones gravísimas dentro de los últimos 12 meses. Muchas veces estas sanciones a veces no le llegan al conductor, pero cuando el conductor va a renovar su licencia de conducir, le aparece esta suspensión que sí o sí tiene que cumplirla. La suspensión de la licencia conlleva la imposibilidad de conducir durante el tiempo de la condena. Además de las multas procedentes, el juez decretará la cancelación de la licencia de conductor en los siguientes casos. Si se es responsable durante los últimos 12 meses de 3 o más infracciones gravísimas. Si ha sido condenado con la suspensión de la licencia por 3 veces durante los últimos 12 meses o 4 veces dentro de los últimos 24 meses. Ya una observación acá, si transcurren 2 años desde la cancelación de la licencia, se podrá solicitar una nueva siguiendo los trámites reglamentarios. Bien. Y vamos a los últimos puntos, y con esto ya estamos casi cerrando. Conducción bajo la influencia del alcohol en estado de ebriedad o bajo la influencia de las drogas. Quien conduzca bajo la influencia del alcohol se arriesga a sanciones monetarias, suspensión de licencia de conductor y de prisión. Además, hay penas de cárcel efectiva de al menos 1 año para los conductores que en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas generen lesiones gravísimas o la muerte de terceros. ¿Ya? Hay una ley tolerancia cero, está también la ley Emilia que endurece las penas, etc. La modificación a la ley de tránsito, conocida como ley tolerancia cero, aumentó las sanciones a quienes conducen con alcohol en el organismo, pero por otra parte la denominada ley Emilia aumentó las penas de cárcel para quienes cometan delitos de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas. Ya, por ejemplo, aquí tenemos dos cuadros comparativos entre la ley tolerancia cero y luego la ley Emilia. Ya, por ejemplo, me voy a ir a los más graves principalmente, por ahí está el cuadro para que lo puedan revisar. Por ejemplo, si yo tengo 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre o más, el estado etílico es estado de ebriedad, ¿cierto? Pero y genero lesiones gravísimas o muerte, por primera vez tengo inhabilidad de por vida, ya de licencia de conducir, ya porque vamos al primer caso, mira, bajo la influencia del alcohol de 0,81 a 0,79, sin daño ni lesiones, por primera vez el tiempo de suspensión de licencia son por 3 meses. Pero aquí estamos hablando bajo la influencia del alcohol. Ya el estado de ebriedad es de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Ya, superior a eso, ya pasamos a ser estado de ebriedad. Bien, ahí está el cuadro para que puedan ver la comparación. Y vamos al cuadro de la ley Emilia. Por ejemplo, la ley Emilia cambió en este sentido de que 0,8 superior, que va en estado de ebriedad, mira, sin daño ni lesiones, que correspondería a este punto, que la suspensión era por 2 años, aquí las penas de cárcel van de 541 días a 3 años. De 0,8 superior en estado de ebriedad pero con lesiones gravísimas, ¿cierto? Conducción con licencia cancelada o inhabilitada, conductor profesional, ojo ahí lo que estén sacando licencia profesional, o reincidencia, son de 4 años y 1 día a 5 años y al menos 1 año de cárcel efectiva. O sea, la pena igual es bastante dura y básicamente es para que tomemos conciencia de que esto no es compatible con la conducción. Y eso tiene que estar en nuestra conciencia como conductores profesionales. De 0,8 estado de ebriedad y ocasiona una lesión que en este caso es una muerte, el delito calificado es conducción con licencia cancelada o inhabilitada, o fue un conductor profesional o simplemente fue un reincidente, de 5 años y 1 día a 10 años
al menos 1 año de cárcel efectiva. Y esas son las sanciones de la ley Emilia, que vienen a endurecer las penas, ¿cierto?, por tolerancia cero de alcohol. Se impondrá el grado máximo de la pena en los siguientes casos: conductores que sean reincidentes, o sea, que ya cometieron esta infracción en reiteradas ocasiones; conductores que se dediquen al transporte de personas y bienes en el ejercicio de sus funciones. Estoy transportando personas y más encima hayan estado de ebriedad, estoy transportando carga y más encima hayan estado de ebriedad, causó una muerte, etcétera. Ya eso es grado máximo de pena. Conductores que conduzcan con su licencia cancelada, o sea, o que no tenían la licencia a mano, que tenían una infracción, que tenían la licencia suspendida, etcétera, o estén inhabilitados de por vida para conducir, se les impondrá el grado máximo. Considerando que hay situaciones donde el conductor ya, en el peor de los casos, pierde su licencia de por vida. En todos los casos anteriores, cuando hay cancelación de la licencia de conductor, el juez, después de 12 años, está facultado para alzar la medida cuando surjan antecedentes fundados que hagan desaparecido el peligro para el tránsito o la seguridad pública. La inhabilitación perpetua es indeclinable. ¿Ya? Personas responsables. El conductor, y con este punto terminamos, es el responsable de las infracciones a los preceptos del tránsito. Son responsables de forma solidaria el conductor, el propietario y el tenedor del vehículo de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, a menos de que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, sin su conocimiento o sin su autorización expresa o tácita. El propietario del vehículo, si otra persona lo estuviera conduciendo en el momento de la infracción, debe individualizar al conductor infractor. Es responsable en caso de no hacerlo porque no se pueda notificar por no corresponder al domicilio o ser este inexistente. Y por último, son responsabilidad del propietario las infracciones derivadas del mal estado y condiciones del vehículo. Generalmente, como les comentaba, estas infracciones van para las empresas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al conductor. Y como dice acá, igual puede ser la infracción para el conductor. Bien, eso no quiere decir que si el vehículo no está en buenas condiciones, solamente la infracción sea para la empresa o para el propietario, sino que también el conductor es de igual manera responsable. Bien, así que espero que se haya entendido. Este es el módulo de legislación de tránsito y seguridad vial.